Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy en esta segunda edición para compartirle algunas de las informaciones más relevantes de las últimas horas, no solo en lo relativo a la pandemia, sino a otras acciones de gobierno. En buena parte, ya lo sabe usted, muchas de estas acciones están concentradas, enfocadas en atender la contingencia económica, la contingencia sanitaria y múltiples derivaciones que de esto hemos estado viendo aquí en cortito, en Baja California, en Tijuana, sin ir más lejos. Es el caso del operativo que continúa el día de hoy, del operativo de autoridades de los 3 niveles en Baja California para sancionar, para inspeccionar y sancionar, suspender actividades a varias funerarias y crematorios privados que francamente se les pasó la mano. Bueno, no se les pasó la mano. Intencionalmente, dice el coordinador de programas federales, han asumido una actitud rapaz. Lo ha dicho el coordinador de programas federales en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, a quien vimos en la primera edición compartiendo un reporte preliminar de los primeros casos en los que la autoridad ya intervino y suspendió actividades de por lo menos un par de establecimientos. Como reacción, es lo que informa la autoridad, varios de estos negocios han decidido tomar las cosas con tranquilidad, reunirse con las autoridades, bajar la guardia y decir: está bien, ¿qué hay que hacer? Le entramos, nos vamos a portar bien. Y uno de los primeros efectos de este operativo es que los empresarios del ramo, porque finalmente son empresarios, no son hermanitas de la caridad, han aceptado fijar un promedio de costo para los servicios de cremación de las personas víctimas de COVID, particularmente, en general, de todas las personas que han muerto, no solo producto del contagio de COVID, sino muerte natural, muerte por otras complicaciones de salud, pero que pues van todos en el paquete, ¿no? Total, todo es negocio, la registradora suena, y en este contexto, pues ya escuchó usted el reporte del coordinador de programas federales. Hay casos verdaderamente excesivos en el cobro de servicios de cremación. Así lo ha afirmado el gobierno del estado, y en razón de esto pues es que se determinó proceder con todo el rigor, justamente para ponerles un freno a quienes están lucrando, así para decirlo con todas sus letras, ¿no? Para quienes están lucrando con esta actividad. Mire, déjeme compartirle además un par de datos. Por lo pronto saludo a quienes nos están acompañando en esta transmisión. Muchísimas gracias. Hombre, muchas gracias. Ya están aquí conectados algunos amigos nuestros. Ahorita entramos al detalle. Pero por lo pronto yo quiero compartirle algunas informaciones que son importantes en el caso de Baja California, y a nivel nacional se han estado produciendo algunos acontecimientos relevantes que no me puedo perder de compartírselos, porque en el sector empresarial, por ejemplo, en las últimas horas, usted lo sabe, el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, fue particularmente agresivo, y le informamos aquí, le compartimos las declaraciones tronantes y duras, muy duras, inusuales, porque estas cosas no se habían visto en el país, declaraciones de tal dureza. Pocas veces, hemos visto también a presidentes de la Coparmex que han asumido el liderazgo en representación del sector empresarial en este país en diversos momentos, y que han sido críticos porque defienden la agenda empresarial clarísima, ¿no? Los empresarios tienen una agenda, sus intereses
sus intereses legítimos, pero pues también lo hemos sabido con el paso del tiempo, también algunos intereses ilegítimos. Y en ese contexto es que de tiempo en tiempo y de gobierno en gobierno el sector empresarial ha colocado el guante en la cara del gobierno, pero francamente, como en esta ocasión, yo no recuerdo un caso así, ¿no? Gustavo de Hoyos Walter, el baja californiano que encabeza el sindicato patronal, que ha acusado al presidente López Obrador de mentir, entre otras cosas, y como él, me parece que ningún otro representante empresarial ha encabezado este embate a la persona del presidente y a su gobierno y a varias de sus acciones. Pues en las últimas horas y después de estas declaraciones tronantes del día de ayer, finalmente Gustavo de Hoyos Walter invita al expanista Javier Lozano, ex senador de la República y expanista. Le recuerdo que renunció al PAN, él buscaba la candidatura presidencial del PAN, no lo logró. En algún momento finalmente decide seguir activo en política, él fue senador y le comparto el dato de que Gustavo de Hoyos Walter invita a Javier Lozano para que funja como vocero especial. Le interesa particularmente que Javier Lozano represente la voz del empresariado en la defensa del Estado de Derecho y del Estado y de la democracia, que son los elementos, dice la Coparmex, que están en riesgo en este país, sobre todo en el contexto de esta administración federal. Y entonces Javier Lozano responde, pues igualmente, ¿no?, a un correo de Gustavo de Hoyos Walter, que acepta encantado, que cómo no, que le entra, que le gusta, que el tema le interesa, que le parece un tema importante, todo lo que pueda contribuir a la preservación del Estado de Derecho. Y no había transcurrido mucho tiempo desde que se hiciera público este acuerdo o esta decisión de Gustavo de Hoyos Walter, en que de pronto tuvieran que recular prácticamente. Coparmex emitió un comunicado para recordar que el único vocero de Coparmex es el presidente de Coparmex y que Javier Lozano pues era un colaborador pues casi voluntario y por supuesto limitado. El nombramiento que le estaban entregando, y además con un gran punch, para decirlo en términos llaneros, de pronto se hizo chiquito y algo pasó ahí. Se sabe que hubo jaloneos muy fuertes en lo interno y de plano Javier Lozano salió hace unas horas a decir: ¿saben qué? Yo así no juego. Entiendo que Gustavo de Hoyos fue duramente presionado y yo así no le entro. Y adiós, ¿no? Se retiró. Entonces, toda esta serie de acontecimientos parten de la posición extrema que ha asumido Coparmex en las últimas horas para oponerse a todo intento de aprobar por parte de Morena en el Poder Legislativo el proyecto de ley que le da facultades extraordinarias al presidente de la República y que concentra en su autoridad la decisión de la reorientación presupuestal que se ha venido planteando en los últimos días como la mejor alternativa para garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos en la atención de los temas prioritarios del país. En este mismo contexto, los partidos de oposición han estado expresándose en las últimas horas, particularmente los representados en la Cámara de Diputados, porque esto significaría que le quitan al Congreso de la Unión, al Poder Legislativo, concretamente a la Cámara de Diputados, que es la que por definición constitucional resuelve, aprueba los presupuestos. Está señalando la oposición en este poder que de esta manera Morena está despojando a la Cámara de Diputados de esta facultad para centralizarla y en consecuencia también permitir que el gobierno del presidente López Obrador haga incluso un manejo
político electoral del presupuesto. De ese tamaño es el escándalo que se ha desatado en las últimas horas, y dice el presidente López Obrador, porque respondió de inmediato esta mañana, que quienes se oponen a cambios en el presupuesto pues es porque se acercan las elecciones. Ya todo lo quieren convertir en política, todo es electoral, dijo el presidente en esta intervención de la mañanera, en donde señala también que su propuesta respeta la división de poderes para no hacer uso de las prácticas del pasado, donde el Ejecutivo hacía lo que le daba la gana. Sin embargo, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano ya definieron su postura, van definitivamente por proteger funciones de la Cámara Baja, es lo que afirman en esencia, y en este mismo contexto, el coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, ha salido a afirmar que habrá cambios a la iniciativa del presidente López Obrador para modificar el presupuesto, y pide no hacer campañas mentirosas, no hacer caso de campañas mentirosas de la derecha. Dice que se va a incluir en la ley, como se debe tratar una emergencia como la que se está viviendo. Pide a los mexicanos no hacer caso de estas campañas para que el Poder Ejecutivo modifique el presupuesto de egresos de la Federación sin restricciones en caso de emergencias. Y como esta es una emergencia, le estaría dando las facultades al primer mandatario. Finalmente Mario Delgado emitió un mensaje videograbado y adelantó en sus redes sociales que se van a delimitar los cambios que puede hacer el Ejecutivo en el presupuesto de egresos de la Federación. Dice también que actualmente en la ley se establece que el titular del Ejecutivo debe informar a la Cámara de Diputados y a los legisladores solamente su opinión cuando haya cambios mayores al 5%. Ahora, cuando haya cambios todavía mayores, dice, es decir, cuando el presupuesto requiera de una cirugía mayor, el Ejecutivo tendrá que enviarlos nuevamente a la Cámara de Diputados y los legisladores lo deberán aprobar, pues estos son los únicos facultados según la Constitución para avalar el gasto del país. Pero ante estos cambios todavía mayores, cuando el presupuesto requiera cirugía mayor, finalmente requerirá de la aprobación de la Cámara de Diputados, insiste Mario Delgado. Contesta que esto nos abre ahora la oportunidad de darle al país un nuevo marco jurídico para tratar estas emergencias y que el gobierno tenga la posibilidad de actuar con oportunidad, que se garantice la división de poderes y el orden constitucional. No hagan caso de las campañas mentirosas de la derecha. Nosotros vamos a actuar con mucha responsabilidad y vamos a aprovechar esta reforma para profundizar nuestra vida democrática. Como dije al principio, es tiempo de que todos actuemos con mucha responsabilidad. No vamos a fallar, señala Mario Delgado, el coordinador de la bancada de Morena, que así responde en uno de los momentos más álgidos de la controversia que se ha desatado. Qué cosas, y hay más, por supuesto, porque le recuerdo que también están bajo la mira de los partidos de oposición en el Poder Legislativo, pues los presupuestos aprobados, la decisión de continuar con los proyectos estandarte de esta administración, como el Tren Maya, como el nuevo aeropuerto, lo que sería el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Felipe Ángeles, cuyas obras llevan un avance importante, no se han detenido, y le compartimos en la primera edición algo del reporte que justo hoy nos hizo llegar la Secretaría de la Defensa Nacional para que usted estuviese enterado de ello. Ese es el nivel de la discusión. Claro que no es el único tema. Mire, hace algunos días le habíamos compartido el dato de que el el administrador general de aduanas había renunciado. Francamente no pudo. Ricardo Agüed, como administrador general de aduanas del SAT, no pudo con el paquete que le encargó el presidente López Obrador. El combate a la corrupción esencialmente era el compromiso del director, del administrador, y dice el presidente López Obrador que durante el paso de este hombre en la administración
Administración General de Aduanas hubo falta de coordinación, diferencias, celos y confrontación al interior del gobierno federal, ¿no? Algo que sabemos que siempre se da, que existe, pero en el gobierno como el anterior, por ejemplo, ya sabe usted que hay mandos verticales, ¿no? Ahí no hay tantos espacios para la discrecionalidad y la pérdida de control. Finalmente la descoordinación también existe, las diferencias también existen, los celos no se diga, y los intereses económicos, pues ya ni hablamos de eso. Pero algo que no lo habíamos alcanzado a comentar justamente ayer por las complicaciones técnicas en la segunda edición de AFN Político, es que Horacio Duarte fue designado para sustituir a Ricardo Agüed en la Administración de Aduanas, y la novedad en este asunto es que se están dando más facultades al nuevo funcionario para que exista una mayor eficacia en la aplicación de las disposiciones fiscales y aduaneras, y con el propósito de fortalecer el combate a la corrupción y la evasión fiscal y ejercer una mayor vigilancia directa sobre las agencias aduanales privadas. El nuevo administrador tendrá más facultades, es lo que ha dado a conocer el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Horacio Duarte es ya el nuevo titular, y la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, delegó diversas funciones sobre la Administración General de Aduanas para facilitar el cumplimiento en diversas áreas. Es Auditoría Fiscal Federal, la Auditoría de Comercio Exterior, de grandes contribuyentes, de hidrocarburos y servicios al contribuyente, etcétera. Son varias áreas que atiende el SAT, y de este modo, pues a partir de mañana, el nuevo administrador general de aduanas tendrá más facultades, como retener las mercancías de comercio exterior cuando las autoridades competentes presuman una infracción a las disposiciones que regulan la materia de los derechos de autor y de propiedad industrial, un tema que aquí en la frontera evidentemente tiene muy atentos a los dirigentes y exdirigentes del sector empresarial, sobre todo del ámbito del comercio, quienes se mueven en el ámbito del comercio internacional particularmente, porque les tocará lidiar con nuevas disposiciones. También va a vigilar y verificará el cumplimiento de las obligaciones de la agencia aduanal, del agente aduanal incorporado a la agencia aduanal y del mandatario de agencia aduanal, requeridos para que cumplan las obligaciones previstas en la ley aduanera y demás disposiciones aplicables, así como imponer las sanciones que en términos de las leyes aplicables procedan por los actos u omisiones cometidos. ¿Qué otra cosa? Determinar la realización de actos sin el permiso correspondiente de autoridad competente, así como determinar la lesión al interés fiscal cuando dicha conducta constituya causa de cancelación de la autorización de la agencia aduanal, del agente aduanal incorporado a la agencia aduanal y de mandatarios de agencia aduanal, es decir, van contra todo lo que representa a los agentes aduanales que son entes privados facultados o certificados para procesar estos actos de comercio internacional. A partir de mañana, también tendrá facultades para otorgar o cancelar las autorizaciones a las agencias aduanales para actuar en una aduana adicional, así como tramitar, resolver y notificar los demás asuntos inherentes a dicha autorización. Son algunas de las nuevas facultades que ya tiene en papel Horacio Duarte, el nuevo titular, el nuevo director de aduanas del SAT, para que esté usted al tanto. ¿Qué cosas, Está apretando tuercas la administración federal en materia aduanal, mientras que al interior de la administración, pues estas son algunas de las novedades de las últimas horas, mientras que le comparto otro dato importante, en relación
con la contingencia sanitaria. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado que a partir de este jueves sesiona nuevamente, está obligado a hacerlo por lo menos cada 3 o 4 semanas, y el comité que determina la declaratoria, como lo hicieron en su momento, la declaratoria de pandemia, sesiona nuevamente este jueves para revisar lo actuado, revisar protocolos, etcétera, luego del clarísimo comportamiento que ha tenido la propagación del virus y los efectos desastrosos en la salud pública y por supuesto también en la economía, el ingrediente inevitable, el gran ingrediente. Y a nivel internacional, entre las muchas cosas que están derivando de la pandemia, el escándalo internacional sigue siendo el misterio sobre dónde está y qué le pasa al señor Kim Jong-un, el jefe de jefes en Corea del Norte, que está desaparecido. Bueno, han recurrido incluso a imágenes de satélite, a seguimiento satelital para identificar, por ejemplo, dónde está el vagón que utiliza el hombre fuerte de Corea del Norte y que evidentemente pues tiene seguimiento satelital de parte de naciones como Estados Unidos, un país con el que ha habido jaloneos pero bastante serios, y vigilado que está el hombre fuerte de Corea del Norte, pues era imposible que no se supiera como mínimo dónde están sus unidades, y lo tienen ubicado desde hace un buen rato. Tanto escándalo se ha desatado que incluso una comisión de científicos y de médicos y representantes de la República Popular China viajaron a Corea del Norte primero para saber dónde estaba y si era cierto que se hallaba gravemente enfermo, y de ser así, cuál era su condición, o si acaso se habría aislado por el temor al contagio de coronavirus, o estaba contagiado, o si estaba contagiado, cuál era su nivel de gravedad. Como ustedes saben, en las manos de este hombre está la decisión, la posibilidad de apretar un botón para iniciar un conflicto bélico de enormes proporciones. Ya ha habido, usted lo sabe, incluso lanzamiento de misiles que han alertado a varios países occidentales que simple y sencillamente no tragan al señor Kim Jong-un, el líder coreano. ¿Está o no está vivo? ¿Está o no está enfermo? Es algo que todavía no se tiene precisado públicamente. Algunos reportes hablaban que se hallaba en estado delicado, incluso en estado vegetativo, tras una cirugía de corazón, y el gobierno de Corea del Sur, por su parte, afirma que aparentemente el hombre fuerte de Corea del Norte sigue en el poder y que no ha habido indicios de que en la hermética nación de Corea del Norte haya ocurrido algo importante. Lo que es indiscutible es que este hombre no ha aparecido en público desde una reunión sobre coronavirus el 11 de abril. Esta especie de desaparición, dicen, no es nueva, pero lo que desató los rumores es que por primera vez el líder se ausentó de la fiesta más importante del año nuevo coreano, el aniversario del nacimiento de su abuelo, el día 15 de abril. Ni fotografías ni videos del líder en casi 3 semanas, solo reportes de medios propiedad del gobierno, controlados por el gobierno, en el sentido de que envió saludos por escrito a líderes mundiales o ciudadanos meritorios. Así que está en veremos en la condición de salud de este hombre, del líder de Corea del Norte, mientras en el resto del mundo, bueno, la pandemia sigue siendo de las suyas. En Estados Unidos, por cierto, entre las expresiones más dramáticas de la pandemia, se halla el caso de una jefa de urgencias de un hospital
en Nueva York, que llegó a tal punto de crisis, terminó agobiada, que cuando le dijeron vete a casa a descansar, tómate las cosas con tranquilidad, finalmente así lo hizo, pero terminó suicidándose. Ya no podía, dijo que francamente ya no podía con la carga emocional de ver morir a tanta gente y sentirse desesperada, sentirse pues abrumada. Ya no podía con esa situación. No es el primer caso. Ella, médico como su padre, compartió con su padre esta experiencia, que la entiende perfectamente, pero pues tristemente no pudo manejar el efecto que tuvo en su persona el estar en la primera línea de la batalla, viendo morir a tanta gente y sintiéndose pues incluso inútil. ¿Sí? Hombre, saludos, claro que sí. Ahorita entramos en los detalles. Muchísimas gracias. De hecho, vamos a la pausa y regresamos porque tenemos más, yo debo decirle. Claro que tenemos más. Les damos la cordial invitación a que usted, si no tiene alguna situación de relevancia, pues permanezca en su casa. Amigos de Agencia Fronteriza de Noticias, en cuanto a la contingencia que se está viviendo respecto al COVID-19, no está controlado totalmente este problema. Apenas ya tenemos a don Edgar Ramírez en la línea. ¿En serio? Hace rato que no platicábamos con Edgar Ramírez. A ver, va. Porque Tijuana tiene prisa de comunicación efectiva y atención oportuna. Regístrate en nuestro chat de WhatsApp oficial. Agrega a tu celular el número 664-349-9843 y envía un mensaje a través de la aplicación. Automáticamente estarás recibiendo la información que acontece en este 23 ayuntamiento de tu ciudad. Ahora pagar el agua es súper fácil y rápido. Desde tu celular, tu recibo de agua trae un código QR. Escanéalo y paga con cualquier tarjeta de crédito o débito. Recibirás confirmación del pago por correo electrónico. Así de fácil y rápido. Comisión Estatal de Servicios Públicos. La ley del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California tiene como finalidad regular la posesión de vehículos en la entidad. En la 23ª legislatura, urgimos la necesidad de registrar los miles de automovilistas que transitan irregularmente, dañando la movilidad, medio ambiente y seguridad de Baja California. El 80% de estos vehículos irregulares se utilizan para cometer algún ilícito. 23ª legislatura. El Congreso de la Gente. Siempre puedes confiar en Gas Ilsa. Gas Ilsa te garantiza el abasto de gas durante esta contingencia. Estamos preparados y listos para atenderte. Acude a una estación de Gas Ilsa cerca de ti o pídelo a domicilio al 971-7171. Gas Ilsa, 971-7171. Como método de prevención ante el reciente brote de coronavirus, Agencia Fronteriza de Noticias le invita a que siga estas sencillas indicaciones. Lávese las manos frecuentemente. Al toser o estornudar, hágalo cubriéndose con el brazo con el codo flexionado. Evite los saludos de contacto directo. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo.
Aún más, si ha viajado a una zona con problemas por el virus o si ha tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado a estos lugares y tenga síntomas respiratorios. Manténgase informado y siga las recomendaciones de los profesionales sanitarios. Son tiempos de unidad, de demostrar de qué estamos hechos como mexicanos. Nos unimos para seguir restaurándote con tus alimentos favoritos mientras cuidas a tu familia. Tu compra ayudará a mantener nuestra fuerza laboral completa. Las propinas siguen siendo bienvenidas. Quédate en casa. Estamos ya de regreso, muchísimas gracias. Gracias a quienes nos están acompañando en la transmisión a través de Facebook Live. De veras, muchas gracias a todos ustedes. La doctora Ángeles Salazar está con nosotros, muchísimas gracias. Antonio Carpio, saludo a Ricardo Solorio, Daniel Caballero, Melba Cortés, Salvador Cortés, nuestro amigo y compañero Roberto López. John Espinosa también nos acompaña, buenas tardes a todos, dice. Blanca Lilia Gándara también, Gilberto Leiva Camacho, presidente del Comité de Turismo y Convenciones y expresidente Canaco, Javier Maldonado, Norma Yolanda Cortés, la licenciada Norma Yolanda Cortés, que nos debe su gustado programa hablando de turismo, en un esfuerzo que realiza junto con nuestro amigo, el también licenciado en turismo Ario Estrada Gagiola, los dos a la limón conduciendo ese espacio que de momento está pues
suspendido, en pausa, no cancelado, solo en pausa por la necesidad de trabajar desde casa sin el apoyo del equipo de producción que regularmente está disponible en nuestras oficinas centrales. Son las 2 semanas, dice la autoridad, más complicadas, y en razón de eso pues hay que observar de manera particular las medidas de seguridad sanitaria. John Espinosa, saludos, dice: ¿qué razón me dan del otro Enrique? Mi tocayo Enrique Sánchez Díaz está bien, gracias a Dios, dice, está en casita, desde ahí nos ve, pero se está cuidando y sigue escribiendo su columna y sigue reporteando, pero pues vía telefónica, que por razones de seguridad es obligado en estas condiciones. Además, bueno, mi tocallito no se cuece al primer hervor, se tiene que cuidar, ¿no? Así tenemos que hacerlo los que ya pasamos de los 60, así que no queda otra alternativa. Don Joaquín Herrera Tarango, pero está bien mi tocayo, y tuvimos oportunidad de platicar por teléfono hace un par de días, por eso les puedo comentar que está en buenas condiciones, muy jovial, muy contentito, como que le sentó bien la cuarentena y la reclusión doméstica. Ya sabe que le enviamos un abrazo. Mi tocayo además es un amigo entrañable, es no solo colega, sino un amigo entrañable, en verdad. Compañero de muchas batallas periodísticas, por supuesto. Reina Soledad nos acompaña también en esta transmisión. Ario Estrada Gagiola también está aquí viendo este espacio y los saludamos con muchísimo gusto. Eduardo Guevara también. Gloria Vargas dice: hola. She says hello. La saludamos con mucho gusto. De verdad, muchas gracias a todos ustedes. Salúdenmelo por favor, dice John Espinosa, con todo gusto, con todo el gusto del mundo. Encantados de la vida, además. Ya, apúrense, ¿no? No sé cuál es el primer hervor, mi tocayo. Pues, bueno, digo, ¿para qué le digo que no? Sí, ¿verdad? Ya no es un quinceañero mi tocayo. Creo que me mordí la lengua, pero bueno, se tiene que cuidar. Punto. Tan. Nos tenemos que cuidar todos, finalmente. Con mucho aprecio, con mucho cariño, como siempre, mi tocayo lo sabe. Y sabe además que tiene el aprecio de todos ustedes. Él lo sabe, ¿no? Oiga, déjeme compartirle otro par de asuntos. Vamos a dejar a mi tocayo en paz, tranquilito, porque hay algunas novedades en el ámbito informativo. Sucede y acontece que Estados Unidos tiene desde hace buen rato en la mira a Venezuela y a su gobierno, a su presidente Nicolás Maduro, y todo hace prever que ahí habrá golpe de Estado. ¿Reconoce esta historia vieja? Sí, muy vieja, la podemos recordar. Es una ruta tan transitada por el gobierno de los Estados Unidos y sus múltiples intereses extranacionales, porque sobre todo en América Latina ha aplicado este recetario ya pues documentado, con todas las minucias que además el paso del tiempo han permitido clarificar en golpes de Estado, en muertes de jefes de Estado de algunos países que no gustan a los gobiernos que sucesivamente ha tenido la Unión Americana. Y entonces sucede que ya ha decidido enviar algunas personas a Venezuela. Por ejemplo, hoy Estados Unidos hace saber que está investigando a las empresas mexicanas llamadas Libre a Bordo y un grupo de negocios vinculados a negocios petroleros con el régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro,
y dice que además ya informó de esto al gobierno mexicano. En una llamada con algunos medios de comunicación, Elliot Abrams, enviado especial para Venezuela, dice que hay una investigación activa en la que estarían participando el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y la Embajada de los Estados Unidos en México, de acuerdo con personas que participaron en esta llamada telefónica con el funcionario. Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo diría que estamos trabajando con el gobierno mexicano, esto es, les hemos informado. Confía en que las autoridades mexicanas van a trabajar con ellos en este tema y, a decir de Elliot Abrams, se trata de empresas ficticias implicadas en negociaciones de petróleo y una vez que tengan información suficiente la van a entregar al gobierno mexicano, dice el funcionario, como parte de este escenario en el que no sale sobrar la declaración del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, que ya ha empezado, a hacer planes para reabrir su embajada en Caracas, aunque aseguró que esto no ocurrirá hasta que las condiciones no sean seguras. Le pedí a mi equipo la semana pasada que tenga nuestros planes listos para cuando el día llegue. Ojo con esta declaración del secretario de Estado. Le pedí a mi equipo la semana pasada que tenga nuestros planes listos para cuando el día llegue. El objetivo de Mike Pompeo es que todo esté preparado para que cuando la democracia vuelva, dice, quote, ¿no? Textual, cuando la democracia vuelva a Venezuela, los venezolanos sepan que físicamente los estadounidenses están con ellos. Y consideró que izar la bandera estadounidense sobre la embajada en Caracas será un gran símbolo de eso. Mike Pompeo no ofreció detalles sobre cuándo podría producirse esa reapertura y su anuncio pues tiene un gran contenido simbólico porque muestra el optimismo de la administración estadounidense sobre la salida del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. ¿Cómo va a salir Nicolás Maduro? Según los planes del gobierno norteamericano es algo que no está claro todavía. Washington ya lleva sin representación diplomática en Venezuela pues desde marzo del año pasado, ¿no? Un año, cuando Nicolás Maduro cortó lazos diplomáticos con la Unión Americana, luego que ese país, que la Unión Americana reconociera como presidente interino de Venezuela al líder opositor Juan Guaidó, que ha recibido el apoyo de más de medio centenar de naciones. Se pavimenta el camino pues, ¿no? A la deposición o al retiro en las condiciones que sea de Nicolás Maduro. Ya sabe usted que algunas de estas experiencias han terminado muy mal para los líderes que van de salida o muertos, empalados incluso. Ahí está el caso de Gaddafi, no hay que olvidarlo. Gente que no gusta al gobierno norteamericano en turno, en este caso al gobierno del presidente Donald Trump. Déjeme compartir otra información que tengo por aquí de orden local. Fíjese que finalmente hemos empezado a recibir aquí en Baja California los primeros especialistas para atender el combate al coronavirus en los hospitales de mayor demanda y saturación. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene su propia ruta de trabajo en este sentido y ya recibió a 4 médicos urgenciólogos e intensivistas que se suman al equipo del Hospital número 1 del Seguro Social, así como 6 enfermeras especialistas para terapia intensiva procedentes, todos ellos del centro del país. Esto lo confirma el jefe de servicios médicos Clemente Martínez Ruiz. Dice que hasta el momento el Seguro Social de Baja California cuenta con suministro de equipos de protección personal como cubrebocas, caretas, batas, guantes y gel antibacterial en todos los hospitales y unidades de medicina familiar de la región, lo que ha permitido atender con oportunidad
la actual emergencia y salvaguardar la salud del personal. Dice además el funcionario que la delegación del Seguro Social en el estado trabaja de manera permanente en el reclutamiento de personal médico y de enfermería, compra de equipo y dotación de insumos para hacer frente a la emergencia sanitaria, y en los últimos días se han integrado al instituto un total de 16 elementos de enfermería que han recibido ya la capacitación para participar en el tratamiento de pacientes infectados con el COVID en la Clínica 1 y en la 20 en Tijuana. Se recibieron además 14 ventiladores que estaban en proceso de mantenimiento y reparaciones en el Instituto Tecnológico Nacional Campus Morelia. Se trata de pues este centro que tanto cuestionamiento generó de parte del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, perdóneme usted, Silvano Aureoles Conejo, ¿se acuerda? En aquel mensaje videograbado donde se lanza al cuello de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, para afirmar que era un mentiroso y que no era cierto la existencia del citado centro. Finalmente, el subsecretario López-Gatell respondió que efectivamente existían el equipo de técnicos que tenía a su cargo los trabajos de mantenimiento y reparación de equipos como este. Bueno, justamente esa área es la que ha liberado ya 14 ventiladores listas para funcionar y habilitados para operar en Baja California. Le digo. Qué cosas. Miren, le comparto otra más. El gobernador del estado se reunió, por cierto, con transportistas a propósito de la nueva ley del transporte que pretende poner orden, esencialmente. Y lo transmitió como es su costumbre. Y de ahí vamos a tomar un poco de esta reunión. Bueno, pues estamos aquí, una comisión muy representativa de transportistas, pero realmente somos muchos. Yo creo que el 80% de los transportistas que en tu campaña, gobernador, le solicitábamos que se jalara el transporte público al estado, dada la situación que prevalecía principalmente en el área de Tijuana-Rosarito, donde había mucha corruptelas por parte de los gobiernos municipales y que hacían por parte del gobierno del transporte público pues una caja recaudadora, pero no para el gobierno, sino para los bolsillos, y habían ocasionado una anarquía total en la situación del transporte público en Tijuana. En febrero de este año, del 20, hicimos un desplegado de donde le dábamos donde le agradecíamos a usted el hecho de que desde que antes de que empezara su gobierno en la gobernatura, empezó a trabajar en el Congreso del Estado para que se modificara la Constitución de Baja California y fuera el gobierno del Estado los que se llevaran a cabo por aquí le voy a dejar una copia del desplegado. Y le agradecíamos pues el hecho de estar trabajando desde antes de asumir la gobernatura del estado. Ya llegando ahí, y pues empezamos con los trabajos de mesas de trabajo. Hubo algunos compañeros que se resistían a irse al lugar en los gobiernos municipales, porque allí era donde estaban ellos haciendo su agosto y pues les afectaba sus bolsillos principalmente, y pues obviamente nadie quería salir de esa protección de los gobiernos municipales. También en agosto le hicimos llegar este oficio donde le hacíamos algunas peticiones y fue recibido por el secretario Amador Rodríguez Lozano. Y también le quiero dejar una copia de este documento donde ya palomeamos aquí lo que se resolvió
lo que está pendiente y lo que está por resolver. Este oficio se dirigió a usted, al ingeniero Jaime Bonilla Valdés, y fue el 26 de agosto del 2019. También se lo quiero hacer llegar. Y pues partiendo de ahí, gobernador, era precisamente en la última visita que le hicimos, en la que nos hizo el favor de recibirnos ahí en la CES, aquí en la CES, en el Benítez, le hacíamos llegar que ya le diera para adelante a la ley, estuviera como estuviera, y que sobre la marcha le íbamos a ir puliendo para ya irle trabajando, porque nos estábamos entreteniendo mucho en ese tema, y lo que nosotros queríamos era ya vernos en un nivel de gobierno del Estado y ir trabajando con las propuestas, y es por eso que estamos aquí, que ya se vino, ya se publicó la ley, ya está publicada el 27 de marzo, sale la publicación de la ley de movilidad sustentable y transporte del Estado de Baja California, y únicamente haciendo mención de que nos gustaría que nos apoyara, como siempre lo ha hecho, para darle seguimiento a las peticiones que le hicimos desde que le hicimos la propuesta. Yo era senador entonces. No, fue en agosto del 2019. No, era gobernador electo. El gobernador Sí, exactamente. El senador, pues. Sigo siendo senador. Okay. Todas las funciones como... Entonces le decíamos que una situación que no viene plasmada aquí en la ley, y que para nosotros es muy importante, es el hecho de que a las agrupaciones y grupos que tenemos, que aquí están plasmados, la mayoría en el desplegado que le hacemos, se nos haga legalmente parte de los recorridos, de las rutas, de los sitios, de las lanzaderas, de esta situación. ¿Para qué? Para que legalmente nosotros podamos en un momento dado firmar convenios, porque aquí viene que sí podemos firmar convenios con los sistemas principales de las rutas, por decir, con un sistema troncal o el sistema del sitio, o como le vayamos a llamar, poder participar como agrupación de taxis para hacer los que tengamos esa representación para poder darle seguimiento. Aquí ¿Qué punto viene? Aquí viene, es el punto número 4. Es el punto número 4. Bueno, ahí tiene usted parte del encuentro de algunos de los transportistas con el gobernador, que siguen gestionando que en el marco de la nueva ley y la nueva institución estatal los intereses del sector sean respetados, y sobre todo no se les despoje de algunas ventajas y algunas posiciones que ha logrado en los últimos tiempos el sector transportista, aunque ya sabe usted que es... ¿Qué quiere que le diga? Este sector ha disfrutado una y otra vez las mieles de los privilegios, hasta adueñarse de la ciudad y hacer lo que les viene en gana. Se sirven de la relación incestuosa que han sostenido con gobiernos del pasado, y aunque en algunos de los casos les ha costado mantener esos privilegios a través de los sobornos y la corrupción a la que alude don Baltasar ahí, lo cierto es que hoy que llega esta nueva administración anunciando un combate a la corrupción y un alto a todas las irregularidades, aprovechando el proceso de cambio de facultades al gobierno estatal, bueno, pues finalmente tienen que negociar con el mandamás, que es el gobernador de Baja California. Cambia la administración, cambian las reglas, y en esta reunión, entre otras cosas, le pidieron al gobernador, por lo menos era su pretensión, que la nueva administración o la nueva institución responsable de la movilidad y el transporte
les reconozca los sitios y lanzaderas a ser utilizados, que ya conservan pues desde hace mucho tiempo, pero finalmente son cosas que tienen que refrendar cada vez que inicia una administración, son de las cosas que se negocian al inicio de cada administración. En algunos casos pues se arreglan con dinerito, voluntariamente y o a fuerzas, o se arreglan porque les conviene y entonces están dispuestos a pagar de diferente forma con dinero y o con apoyo político electoral en época de campañas. Hay cosas que no cambian, amigo mío, ¿no? Y hay vicios, veremos muchos vicios. Será interesante ver qué tanto de los vicios del transporte se preservan en esta administración y qué tantos finalmente se resuelven de una vez por todas y se eliminan. Mire, déjeme comentarle que hay una... ¿Dónde se metió? Hay un incidente muy delicado que se ha presentado en Ensenada. En los últimos días la violencia ha golpeado al puerto de Ensenada. Primero fue un abogado muy conocido que fue ejecutado en su casa. Y hace algunas horas, pues resulta que asesinaron a un agente del Ministerio Público anoche. Primero fue el abogado Rubén Areníbar Lizárraga, el caso del abogado victimado. Y anoche el agente del Ministerio Público en Ensenada, Irán Rivera Lizárraga, que estaba encargado de atender las tareas relativas al narcomenudeo en la zona. Bueno, pues estos asesinatos han molestado a los funcionarios de este sector, quienes están exigiendo combate más efectivo del crimen en Baja California. Según sus compañeros del área del derecho, el abogado victimado fue presidente de una de las organizaciones del sector y aparentemente su asesino material ya fue capturado. Sin embargo, les molesta y les preocupa que en tan solo pocos días 2 profesionales del ramo, abogados, hayan sido asesinados. Eso les ha prendido focos rojos. Y los abogados organizados del puerto de Ensenada están pidiendo al gobernador Jaime Bonilla Valdés que ordene que se tomen las medidas pertinentes para evitar que esto siga sucediendo, y al alcalde Armando Ayala Robles pues que incremente sus programas de prevención pública, sobre todo para evitar que se repita la historia. En redes sociales han emitido un mensaje afirmando: un abogado y un fiscal asesinados en menos de una semana. Barras de abogados de Ensenada, ¿qué esperan? Pronúnciense. Es el llamado de algunas personas que se sintieron agraviadas por estos 2 acontecimientos que golpean al gremio de los abogados. Pues sí, por supuesto. Oigan, nos queda el tiempo justo, solamente justo, para agradecer la sintonía de todos ustedes, su compañía a esta edición. Antonio Carpio, saludos. Lo bueno es que ya se acabó el besamanos, dice. Pues sí, ¿no, Toño? Sí es pasión que se te borre, mi estimado Toño, ¿no? Esas cosas difícilmente van a desaparecer. No están los tiempos todavía como para que veamos desaparecer fórmulas de ese tipo, ¿no? Sí, señor gobernador, lo que usted diga, señor gobernador. Como usted dijo, señor gobernador. Porque usted lo instruyó, señor gobernador. Bueno. Y hay cosas que sospecho que van a seguir ahí. John Espinosa, feliz tarde a todo el grupo de FN. Cuídense y un abrazo a la distancia. Sí, un abrazo a la distancia. Por lo pronto, se nos acabó el 20 y no nos resta más que agradecer su compañía para esta edición. Gracias a todos ustedes, muy amables. Todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.